Hola, les saluda David Mata, profesor de la Universidad de El Salvador, y en esta cápsula quiero compartir con ustedes 5 pasos para poder realizar un contrainterrogatorio. El primero de ellos es que todo contrainterrogador debe preparar su interrogatorio. ¿Sobre la base de qué lo vamos a preparar? Bueno, sobre la base de la teoría fáctica, a manera de hipótesis. Pero también puede darse el caso que toque prepararlo dentro del juicio como tal, después de escuchar al testigo en su interrogatorio directo. Por eso decimos que los contrainterrogatorios tienen que ver mucho con el arte de los buenos abogados, la habilidad de estructurar preguntas. En el caso de la representación fiscal, generalmente tiene que elaborar un contrainterrogatorio partiendo de la información que acaba de recibir en el interrogatorio directo del testigo de descargo. No quiero decir entonces que no pueda tener algunas hipótesis, algunos elementos previos sobre los datos que constan en el expediente. Eso lógicamente sí lo va a tener, pero el primer paso es que todo abogado debe de preparar su contrainterrogatorio para que sea exitoso. Al menos tener esas luces, esas líneas, esas hipótesis, esas conjeturas sobre las cuales se puede discutir en el juicio. El segundo paso es que el contrainterrogador debe de controlar al testigo. ¿Controlarlo en qué? Controlarlo en las respuestas que éste va a dar. ¿Cómo se realiza ese control? Bueno, con la presencia del contrainterrogador, la personalidad y la seguridad con la que pregunta. También se controla con el límite que debe tener en las respuestas el testigo. Muchas veces los testigos tienden a extenderse sobre algo que no se les está preguntando. Entonces, el contrainterrogador debe de tener ese control básicamente sobre el testigo y control también en el carácter del testigo, porque nos vamos a enfrentar a testigos que se vuelven hostiles, irritantes, y en ese momento pues hay que tener esa tranquilidad para poder encarrilar nuevamente al testigo sobre lo que nosotros queremos saber. Es decir, cuando hablo del control en las respuestas del testigo, me estoy enfocando que debemos poner límites en las respuestas, poner límites para obtener el dato que necesitamos. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es mantener el ritmo en las preguntas y darle seguimiento también a la pregunta que se le hace al testigo. Un contrainterrogador que no mantenga un ritmo de pregunta se vuelve tedioso, se vuelve aburrido, pierde el interés del tribunal al dejar muchos espacios en silencio, muchos espacios para pensar qué le voy a preguntar al testigo. Muchos dicen que tienen la tesis de que el contrainterrogatorio es sugestivo por excelencia. Sí, en buena parte se convierte en sugestivo porque yo me auxilio de la información que tengo y de los datos que acabo de recibir o que acabo de escuchar del interrogatorio directo. Pero no solo de manera sugestiva puede hacerse un contrainterrogatorio, también puede hacerse generando preguntas de interés. Porque cuando se hace de manera sugestiva, generalmente las respuestas del testigo van encaminadas a responder con un sí o con un no. Podemos permitirle al testigo también que explique hasta cierto límite el dato que nosotros queremos conocer a través de preguntas interesantes. Y también es necesario darle seguimiento, decía, a la respuesta del testigo. Y esto se da porque de pronto, cuando yo como contrainterrogador lanzo una pregunta al testigo, a lo mejor aparece una objeción de la contraparte. Y cuando se resuelve esa objeción por el tribunal, si el tribunal decide darme al lugar, la razón a mí que estoy contrainterrogando, yo debo de esperar a que el testigo me conteste lo que le pregunté. Entonces no puedo lanzarle otra pregunta. Ahí es donde encontramos el seguimiento a la pregunta y a la respuesta del testigo, porque está en una pausa mientras se ha resuelto la objeción como tal. Entonces, mantener el ritmo en las preguntas es muy importante porque eso genera un interés en el tribunal y no se pierde
digamos, la idea de lo que pretende buscar el contrainterrogador con las respuestas del testigo. Un cuarto paso que es sumamente interesante e importante y no puede faltar es que con este tipo de preguntas que está haciendo el contrainterrogador logre establecer la insuficiencia probatoria, que eso se traduce en una debilidad probatoria, o en el mejor de los casos, la ausencia de prueba. Esto sí es sumamente importante captarlo cuando estamos haciendo un contrainterrogatorio, porque no tendría sentido preguntar por preguntar. El objeto de esto es demostrarle al tribunal, generar la convicción o esa certeza negativa. Vamos a establecerlo de esa categoría, una certeza negativa, porque también hay certeza positiva y no es redundancia. Vamos a establecerlo, la insuficiencia probatoria que se traduce en una debilidad probatoria. Por ejemplo, un caso sería, si yo le pregunto, si el testigo me expresa de que estuvo en el lugar de los hechos en una fiesta, en un local cerrado donde había una discoteca, luces, y que pudo observar a 25 metros de que la persona que se le acercó fue la que le dio una puñalada a la otra persona, entonces ahí puedo demostrarte que hay una insuficiencia probatoria. Sí estuvo en el lugar de los hechos, pero es bastante difícil creer de que una persona a 25 metros en la noche con luces pueda individualizar o establecer claramente que esa persona cometió un homicidio. Podría ser un ejemplo de insuficiencia probatoria, o mejor aún si logramos establecer la ausencia probatoria. Aquel testigo generalmente que declara que llegó, por ejemplo, a una cancha de fútbol después de haber escuchado unos disparos y cuando llega encuentra al occiso y a una persona detenida. Pero relata en su información que él se encontraba en su casa cuando escuchó los disparos. Entonces, obviamente, con una pregunta tan sencilla de decirle si pudo observar quién percutó el arma para quitarle la vida a X persona, pues se puede establecer la ausencia probatoria. Y el quinto paso, que también es muy importante, es que todo contrainterrogador, después de haber cumplido estos 4 elementos que acabo de mencionar, haga un resumen de las respuestas que el testigo ha dado y establezca una afirmación o una negación en su caso para generar una duda razonable en el tribunal. Nos vamos a quedar hasta acá y luego continuamos en otra cápsula.